Muy buenas tardes, hermanos. Este día domingo nosotros vamos a seguir con nuestro estudio. No tanto sermones como son estudios. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Esa fue una carta que Pablo escribió a esta iglesia por el hecho que había recibido una carta de ellos hablando de muchos problemas de conducta, divisiones. Tocamos la semana pasada divisiones y problemas de conducta durante la Cena del Señor. Ahora vamos a tocar capítulos 12, 13 y 14 en cuanto al tema de los dones. Vamos a empezar con oración primero. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos hace ser sabios, tomando las mejores decisiones, de conocer todo lo que sucede, y queremos usar la palabra como una regla para poner al lado de cualquier experiencia, circunstancia, para saber tu voluntad. Bendice el mensaje en nuestros corazones y agradeceremos todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar comenzando en capítulo 12 en un momento. Me acuerdo como niño, nosotros no éramos una familia muy religiosa. Mi papá era católico, mi mamá era metodista, pero había dejado de congregar desde muy chiquitita. Y entonces mi papá fue invitado por alguien de su trabajo. Mi papá era su supervisor, pero igual fue a una congregación muy grande. Me acuerdo que toda la familia tuvimos que ir con él. Y me acuerdo que ya, no me acuerdo mucho del mensaje, nada así, pero me acuerdo que durante el mensaje, durante el tiempo del culto, un hombre en medio de ese grupo de por lo menos como 1000 personas, yo creo, así que se puso de pie y empezó a salir algo de su boca. No voy a decir palabra porque no entendí ninguna palabra. No era inglés y no era ningún otro idioma que conocí yo. Bueno, lo único era inglés, pero no entendí nada. Y después de esa reunión yo pregunté a mi papá, ¿qué era ese papá? Y él no sabía tampoco. Y resulta más tarde yo voy a aprender de que esta persona supuestamente estaba hablando en lenguas. Así que tampoco hay que entender que nunca más como familia volvimos a esta iglesia. Así que en el libro de 1 Corintios yo quiero tocar el tema porque yo creo que muchos tienen una experiencia semejante de ir a una congregación o escuchar en la televisión o escuchar testimonios de personas de algo que ha sucedido en ciertas congregaciones, manifestaciones que no se puede explicar o entender, y resulta que nos deja inquietudes para saber. Entonces aquí vamos a ver en el libro de 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 lo que está tocando ese mismo tema, y por tiempo voy a leer primeramente versículos 1 a 11 de capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí tenemos de nuevo el propósito de la carta de 1 Corintios. Y esto es que había disturbios, problemas de conducta, problemas de doctrina, problemas de gente, divisiones, la Santa Cena. Y toda la carta está escrita para tratar de poner en orden lo que es la iglesia local. Y aquí tenemos 3 capítulos, 12, 13 y 14, hablando de lo que se llaman los dones de manifestación. Usa la palabra, así manifieste. Hay otros dones, por ejemplo en Romanos 12 hay dones de motivación, versículo 4 en adelante. También en Efesios 4 también hay dones de ministerio,
apóstoles, profetas, dice evangelistas, pastores, maestros. Pero aquí son dones de manifestación. Entonces, evidentemente había muchos disturbios a través. Incluso, mira lo que dice en versículo 4, nadie llama anatema a Jesús. Evidentemente alguien hablando en lenguas llamó a Jesús anatema, sin saber lo que estaba diciendo. Y Pablo está diciendo, ese nunca es algo que viene del Espíritu Santo. Entonces, después llegando al capítulo 14, hablando de por qué Pablo tuvo que escribir esto, dice en capítulo 14, versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, que no es que alguien está llevado por espíritu afuera de control. Pues Dios no es Dios de confusión. Evidentemente había confusión, por eso Pablo tuvo que escribir, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, hasta las mujeres estaban practicando y Pablo tuvo que cortarla. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Después dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, esta carta, son mandamientos del Señor, usando su autoridad apostólica. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero versículo 40 resumen todo, es decir, pero hágase todo decentemente y con orden. Había desorden y Pablo está tratando de ordenar. Entonces, nosotros vamos a tocar ese tema de dones que es crea mucha polémica ya entre las iglesias evangélicas hoy en día. Entonces, ¿qué exactamente son dones? ¿Qué es un don? ¿Okay? En ese sentido, es una habilidad. Una persona está dotado con una habilidad sobrenatural. No es como un aprendizaje, no es que un talento que yo recibí al nacer. No estamos hablando de talento, no estamos hablando de aprendizaje, no estamos hablando de experiencia, estamos hablando de un don, una habilidad recibido sin haber aprendido y dado sobrenaturalmente sin otra manera de recibirlo. Entonces, por ejemplo, uno de ellos era el don de glosa. Glosa es la palabra en griego que significa la lengua o el idioma. Mejor traducción, si hubiera traducido así, sería, tenía el don de idiomas. Porque básicamente lo que es el don de lenguas o glosa es la habilidad de hablar en otro idioma conocido pero desconocido al hablar. Por ejemplo, yo estoy hablando en español. Pero yo tuve que ir a clases y aprender, hacer muchos errores, etc. Todavía sigo muchos errores, tengo mi acento gringo y todo. Pero si yo hubiera recibido el don de lengua, si yo hubiera recibido el don de glosa, el don de idioma, uno puede hablar en otro idioma sin haber estudiado. Ese entonces fue. Después también ese puede ser otra forma también, el día de Pentecostés, alguien estaba predicando en hebreo y otros escucharon en sus idiomas natales. Entonces supongamos que yo estuviese predicando en inglés y usted lo habla en inglés, pero de repente está escuchando todo mi mensaje en español. Eso es lo que pasó el día de Pentecostés, algo sobrenatural que estaba sucediendo. Entonces, después había el don de interpretar, pero ese tampoco es la mejor traducción. No es interpretar como descifrar en una manera de algo místico y poniendo, es nada más traducir. Si yo predicara en inglés ahora, a veces yo tengo un traductor que va a traducir en español para los oyentes que van a escuchar en su propio idioma. Entonces, con todo esto también había otros, el don de sanar. El don de sanar no es un médico, el don de sanar es alguien con una palabra, un toque, etc. Puede aún restaurar completamente a salud una persona. También el don de discernimiento de espíritus, es decir, que uno puede leer realmente lo que es, si esa persona es genuino, esa persona no es genuino, etc. Entonces, hablando de todo esto, hacer milagros o profetizar dando el futuro, etc. Pero aún la Biblia dice de que
por el hecho que Dios hace algo, también Satanás duplica. Y por esa razón dice en 1 de Juan 4:1, hermanos, probad los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Entonces nosotros tenemos un mandato del libro de Juan, y también yo creo de Pablo, de que debemos ver cuando hay algo que no aceptamos, no tragamos todo lo que sucede por el hecho de decir, yo hago esto por el Señor. No, todo lo que es según lo que dice su santa palabra. Entonces eso es lo que vamos a estar mirando hoy día. Y muchas veces hay cosas que no han salido correctamente y por eso hay mucha gente que duda de lo que sucede. Y conozco un caso de un hombre que tenía dudas de lo que estaba sucediendo, pero decidió entrar en una iglesia carismática para que él pudiera ver lo que estaba pasando. El hombre era un experto en idioma y él se puso de pie frente a toda la gente y empezó a citar Salmo 23 en hebreo. En el idioma hebreo dijo, Jehová es mi pastor, pero solamente en hebreo, pero hablaba medio como disfrazando un poquito para que, etc. Y resulta que cuando él terminó de citar los 6 versículos de Salmo 23, él se sentó y otra persona se levantó de pie y dice, hermanos de la congregación, hay pecado aquí en nuestra congregación, los matrimonios son perversos. Y por unos 15 minutos hablaba así. De repente el hombre que entró, que había hablado, se puso de pie y dice, perdóname, pero eso no es lo que dije. Yo dije Hebreos 23, Salmo 23, y salió de esta congregación. Imagínense que era la reacción de todos ellos. Entonces, cosas así están sucediendo. Hay gente que ha tomado grabaciones de lo que habla en lenguas. Entonces, yo quiero saber, y lleva a un centro lingüístico, dice, puede analizar qué idioma está siendo hablado aquí. Y la respuesta ha sido cosas como, lo siento, pero ese no es ningún idioma porque hay pocos sonidos distintos y solamente están diciendo al azar, no suficiente para hacer que si fuese un verdadero idioma, menos que es un idioma conocido. Entonces resulta que uno empieza a probar lo que está sucediendo para decir, amén, gloria a Dios, mire lo que está haciendo. En vez de esto estamos mirando cosas que de repente no le da la evidencia de que es un don sobrenatural hablando por parte de Dios. Entonces, pero lo más importante aquí es lo siguiente, los dones que fueron dados, sea de lenguas, sea de interpretación de lenguas, sea de fe, etc., no sustituyen la importancia de madurez. Ningún don es un sustituto, no hay atajos para madurez espiritual. Sabemos que para que alguien sea maduro en la fe, tiene que practicar la sabiduría, la palabra de Dios, la sabiduría, vez tras vez tras vez, hasta formar un patrón en su vida. Una persona madura es una persona que toma buenas decisiones a través de vivir una vida tomando buenas decisiones. Entonces, en cambio, en muchas iglesias evangélicas hoy día busca un atajo, como cuando yo estaba en La Serena, había una señorita que estaba visitando mi iglesia. Después no la vi mucho después y un día yo me encontré con ella en el centro. Hola hermana, ¿cómo está? Bien. Así que, y me dijo, pastor, no vas a creer, yo fui a una campaña, en esa campaña, el espíritu está moviendo, yo pasé adelante y de repente yo pasé adelante y alguien me tocó, pum, yo caí de espalda así, no hay nada más maravilloso que ha pasado a mi vida. Y dije, sí, y yo le dije, ¿y tu vida hoy cómo es, como en comparación de antes de esto? Y me dijo, bueno, es igual. Le dije, entonces ¿para qué fue? Y ella no sabía responderme. Solamente era una experiencia muy espectacular porque pasó adelante y alguien tocó y ella cayó involuntariamente al suelo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad de todo quiere sentir algo. Yo no siento nada, o yo siento la música ahora, hoy en día, es para que sintamos algo. El problema es que muchas veces nuestros sentimientos también nos pueden traicionar. Entonces, mi pregunta es, para seguir con el estudio esta noche, lo siguiente. Es decir, ¿qué debemos pensar nosotros en lo que está sucediendo en las iglesias hoy en comparación a lo que está en la Biblia? Nuestra iglesia también debemos estar participando, o es decir, nos falta algo en nuestra iglesia. Para responder rápido, después vamos a seguir estudiando, dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16,
toda la escritura, versículo 16, es inspirada por Dios. En 2 de Pedro dice que es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero el versículo 17 es la clave. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo puede el hombre, el hermano, el siervo de Dios sea perfecto, que significa maduro o llevando a cabo lo que es el propósito de Dios en su vida? ¿Cómo puede ser perfecto, enteramente preparado? Que significa no falta nada, estoy enteramente preparado para toda buena obra. Y dice que es a través de las Escrituras, no mencionan otra cosa. Entonces, en primer lugar, yo tengo que decir que no creo que nosotros como una congregación estamos según la clase como algunos piensan, porque no estamos practicando los dones de manifestación. Okay. Entonces, me acuerdo una vez una niña que conocí hace tiempo atrás, y ella era de la iglesia, pero ella había cambiado a otra iglesia pentecostal, y ella me estaba hablando conmigo, dijo: David, tiene que venir a mi iglesia porque están así, eso está pasando, la gente está cayendo, y eso está pasando. Entonces después yo hablé con ella y se llama Robin, y dije: Robin, le dice que, ¿pero dónde dice esto en la Biblia? Muéstrame en la Biblia, porque la Biblia no dice nada de lo que me está hablando. Dijo, y eso actualmente lo que me dijo: David, no me importa lo que diga la Biblia, yo sé que lo que yo he experimentado. Hermanos, ¿se entiende el peligro de lo que ella dijo? No importa lo que dice la Biblia, yo sé lo que yo he experimentado. Solamente tiene que leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 y ver el engaño satánico que está sucediendo en el mundo. No podemos estar solamente siguiendo sentimientos. Si está la Biblia, amén, seguimos, pero si no, cuidado. Entonces con esto vamos a seguir, porque en verdad vamos a ver de que ¿quién está dando? Dice, a cada uno recibió un don en ese tiempo en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿quién está dando el don? ¿Quién le dio el don como quiso? Y dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dio el don a la persona. ¿Y quién escribió la Biblia? ¿Quién inspiró la Biblia según 2 de Pedro, capítulo 1? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que escribió la Biblia es el mismo Espíritu Santo que está dando los dones, y no hay contradicción y no están en contra uno contra otro. Si Dios o el Espíritu Santo me va a dar un don, ese don debe encajarse 100% con la Biblia, así de simple. Y si alguien hace algo que contradice la Biblia, dice es el Espíritu Santo, y dice no lo es, lo siento. La Biblia no es tan ambigua y el Espíritu Santo tampoco. Entonces, en ese sentido, si vamos a usar algo, sea dones de lenguas o cualquier otra cosa, tiene que estar sancionado por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, con esto vamos a ver de que hay muy poco escrito sobre hablando de lenguas en toda la Biblia. Hay un versículo que está en el libro de Marcos capítulo 6 y versículo 17 y 18, así que dicen las señales que va a seguir lo que creen. También dicen Hechos capítulo 2 y otra parte es en Hechos cuando el Espíritu Santo estaba bautizando un grupo distinto, judíos, samaritanos, gentiles. Y finalmente vemos acá en Corintios, pero no dice nada en Romanos, no dice nada en 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, no dice nada en 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, no dice nada en Judas, no dice nada en Filemón, no dice nada en Hebreos. Así que hay relativamente poco espacio dado a eso que ha sido como enfoque de muchos hermanos en Cristo hoy en día. Entonces, en poco tiempo yo quiero tratar de hacer un gran resumen de los 3 capítulos. No vamos a estar destacando mucho, fuera de que el próximo domingo quiero tocar el amor que se muestra en capítulo 13. Pero vamos a hablar primeramente capítulo 12, medios y métodos para el uso de los dones. Entonces, primeramente vamos a ver que hay una diversidad, no todos tienen el mismo don. Dios dio dones distintos cada uno, y miren la Trinidad en estos pasajes. Así que en 1 Corintios 12 y versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Después, versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Cristo, es el mismo. En versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu, Cristo y el Padre, en esos 3 versículos, aquí está hablando. Y después dice 2 veces, versículo 7, pero a cada uno. Después también terminando en versículo 12 también, que está hablando que cada uno también está, versículo 11, perdón, cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos nosotros que es algo, no que uno es más espiritual lo recibe y otro no, todos. Es decir, que si la Biblia, la palabra de Dios es correcto, entonces ese don fue dado, un don distinto a cada uno que es parte del cuerpo de Cristo. Entonces es como funcionando una forma de la diversidad del cuerpo. ¿Okay? Yo tengo varias partes de mi cuerpo, podemos hablar por un momento de la articulación, pensando en los tobillos, pensando en las rodillas. Mi señora tiene un problema en una rodilla, fue operada, está en dolor. Ella entiende la importancia de la rodilla. Hermana María Cristina tuvo un problema en la pierna, ahora está recién recuperando. Ella entiende la importancia de la pierna, así que otros entienden con un problema del codo, otros están con el problema con el cuello. Uno no se da cuenta de la importancia de cada parte del cuerpo hasta que una parte está reclamando el dolor. Entonces, cada uno tiene su propósito en la cosa que vamos a hacer. Entonces, y cuando esta cosa no está funcionando en conjunto, uno que es mecánico sabe lo que es el problema cuando los pistones y las válvulas están empezando afuera del ritmo, de timing, digamos, y puede ser, en algunos casos, puede empezar a pegar los pistones, pegando las válvulas, torciéndolos y tiene un gran desastre en su motor. Entonces nosotros debemos saber que todo debe estar funcionando como una gran máquina. Dios está poniendo, cada vez, Dios está poniendo los dones como Él quiso allá en cada congregación. Ahora, pero al mismo tiempo ese don debe estar funcionando, esos dones en conjunto, en unidad, como dije, como una máquina bien lubricada que está funcionando todo bien. Así, bueno, los dones están resultando adentro de una iglesia. Y ya vemos que cuando una persona no está dando su don a la congregación, está robando a la congregación de una función. Es por ejemplo cuando una persona, yo no quiero más ir a la iglesia, no me gustan las iglesias. Capaz él es el pie de la iglesia, quizás es la rodilla de la iglesia, quizás es la mano de la iglesia. Y él no quiero ir más. Entonces siempre yo he visto como momento triste mirar a una persona que no tiene el uso de los brazos, está manejando o está dibujando con un lápiz en la boca, o quizás está usando un lápiz con el pie para escribir. Entonces, ¿por qué el pie está escribiendo o la boca está escribiendo? ¿Por qué uno está andando con un bastón? Porque los ojos no están presentes funcionando. Y hermanos, cuando uno no está dando su don, cualquier que sea los dones, si uno está dando su don a la congregación, entonces está quitando algo. Pero ojo, ¿qué más necesita? El cuerpo necesita el pie, eso es cierto, pero más el pie necesita el ojo. Más el pie necesita el cuerpo, perdón. ¿Qué pasa con un cuerpo sin pie? Va a ser cojo. ¿Qué pasa con un pie sin un cuerpo? Muere. Ahí vemos de que cada vez que una persona acepta a Cristo como Salvador personal, es absolutamente esencial que esa alma nueva se conecte con una iglesia local. Ahí vemos la gran importancia de la iglesia local. Mi hermana es súper dotada y mi hermana estaba en la iglesia y tuvo una ofensa y después decidió no voy más a la iglesia y quedó por años en su casa con su familia orando la Biblia, pero no está yendo a ninguna congregación. Es decir, que la iglesia perdió una persona que podría dar mucho, pero hizo más daño a mi hermana que había hecho la iglesia. Entonces lo que yo digo es que necesitamos tener la importancia de cada persona. Ahora en versículo 18 de capítulo 12 dice lo siguiente: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Hermano, no hay hermano en la iglesia no importante. Cada uno es importante.
es que Dios te ha puesto en la iglesia. Eres importante, dice el versículo 25, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Estamos, hermanos, la importancia, unidad, pero individualidad adentro. Entonces vemos esto, que de nuevo es absolutamente importante la iglesia, y que lo que recibe más atención debe ser los más débiles. Por eso no me gusta mucha atención, porque lo que más necesita atención son los más débiles. Así que si yo te recibo mucha atención, algo anda mal por mí. Así que, ahora, en segundo lugar, ¿qué es la motivación? Ya llegamos al capítulo 13. ¿Qué es la motivación de usar estos dones? Porque muchos estaban diciendo, haciendo un nombre para mí. Mire, yo sané a esa persona. Mire, yo que hice esto. Está haciendo un nombre para sí. Entonces, Pablo llega a decir, ¿qué es la motivación? Si yo hablase en lenguas humanas, versículo 1, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Después de una explicación, amor, es esto y esto y esto. Y voy a tocar la próxima semana. Pero primeramente lo que estamos mirando, versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es amor. Versículo 8, el amor nunca deja de ser. Amor es lo máximo. Fe, esperanza, amor. ¿Por qué amor es el mayor de fe, esperanza, amor? Es fácil. Algún día yo voy a llegar al cielo. Cuando el día que yo piso por la primera vez al cielo, ¿qué más fe necesito? ¿No? Porque ya voy a tener vista, ya voy a tener lo que ya he tenido mi fe. ¿Y qué esperanza voy a necesitar en el cielo? Porque voy a recibir lo que yo estoy esperando. Entonces, una vez que llegamos al cielo, no hay necesidad de fe, no hay necesidad de esperanza, pero el amor es eterno. Y ese amor, ese contraste en capítulo 13 dice, amor es eterno, es permanente, los dones son pasaderos. Ese es el propósito del versículo 13. Oigan, ustedes en la iglesia en Corinto, estos dones de lenguas, de sanidades, de profeciando el futuro, todo, ese es pasadero, no va a durar para siempre, es un momento en tiempo. Eso es lo que dice el versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, es decir, está hablando del don, el don de profetizar se acabará. Cesarán las lenguas. ¿Qué lenguas? El don de hablar en otro idioma. Cesarán las lenguas. Y después dice, y la ciencia, el conocer cosas sin haber aprendido, que un Dios, una revelación por decir, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque cada iglesia recibió un don diferente, pero no tenía algo para unir todas las iglesias. Mas cuando venga lo perfecto, lo que en parte se acabará. ¿Qué es ese lo que está cuando venga lo perfecto? Después en el versículo siguiente habla de la diferencia entre un niño y un adulto. Es decir, inmadurez y madurez. Está hablando de que los dones estaban en el tiempo de inmadurez en la iglesia, pero después va a ser la madurez, la perfección, llegando a hacer lo que Dios quiere. Ahí, cuando venga lo perfecto. Lo perfecto no dice cuando venga el perfecto. Muchos piensan, cuando venga Cristo. No. Porque si estuviese hablando de Cristo, dice cuando venga el perfecto, no lo perfecto. Está hablando en griego, muy preciso. Algo impersonal. Cristo no es impersonal, es una persona. Cuando venga algo perfecto. Pero perfecto no significa algo sin pecado. Pablo usa teleios para decir algo completo. Y está hablando del Nuevo Testamento. Acuérdense, cuando estos dones se están repartiendo por Dios en las iglesias, no había el Nuevo Testamento. Todo tenía el Antiguo, bajo la ley. No tenía el Nuevo Testamento de lo que enseñaba Pablo, de la justificación, la redención, la propiciación y todo esto. Entonces, necesitaba la iglesia una ayuda sobrenatural de Dios para dar estos mensajes hasta que tuvimos esto. Una vez que llegó la Biblia ya dice que estos dones se terminaron. Y
por hecho que la historia también confirma que desde como el segundo siglo ya no había los dones milagrosos en las iglesias. Incluso en 1800, me acuerdo leyendo libros sobre grandes avivamientos en Inglaterra, en Estados Unidos, grandes movimientos del Espíritu Santo, almas preciosas convirtiendo, multitudes convirtiéndose, pueblos y pequeños aldeas, etcétera, siendo transformados, lugares de pub y bares, todo esto cerrándose, pero nunca nadie habló de hablar en lenguas, la sanidad, hasta 1900. Ahí empezando a aparecer, pero a aparecer los dones, está apareciendo en forma que no encaja con lo que la Biblia estaba enseñando. Además que dice que estas cosas van a terminar, no dice que va a terminar y volver a suceder. Incluso personalmente yo creo que sí puede volver, pero si vuelve, como dice en el libro de Hechos capítulo 2, está relacionado con el pueblo de Israel y está relacionado con el tiempo de la tribulación. Yo creo que durante la tribulación Dios va a volver a manifestarse en ciertas formas con ellos, como dice Hechos 2, sus jóvenes van a ver profetizar y otros van a tener visiones en sueños, etc. Y va a grandes señales en el cielo, la luna se pone roja. Todos esos son términos para la tribulación. Ahí, trabajando con los judíos en la tribulación, puede ser que vuelvan. Pero la Biblia dice, Pablo a la iglesia no iba a volver. Incluso en 1800, en ese tiempo, la única vez que se escucha a alguien hablando en lenguas era José Smith con los mormones. Y él tenía una fila aquí y él colocó la mano allá, el mandíbula de la persona, y torcía la boca para que la palabra que estaba saliendo salía torcido, no reconocible, etc. Tiene lenguas. Ese es absurdo. Si alguien tiene que manipular su forma de hablar o de dar instrucciones, repite ese sílabo de eso 2 o 3 veces. Ahora, sabiendo esto, vamos a seguir con de motivación. Entonces vemos de que iba a terminar. Y yo me acuerdo, yo estuve en un estudio bíblico en Andacoyo, y me acuerdo estaba hablando con un vecino que llegó, yo estaba tratando de enseñar la Biblia. Y el vecino me dijo, no, es que Dios habla conmigo a través de sueños. ¿Excelente? Sí. Y dije, interesante. Y dije, Dios no me hablaba por sueños. Dios me habla por la Biblia. Y yo pregunté, ¿tú sabes la Biblia? No sé nada de la Biblia. Y dije, interesante. Dios me ha dedicado a conocer la palabra de Dios. Y Dios no me ha dado ninguna extra. Y sin embargo, tú no tenías interés en la Biblia y Dios está dando más revelaciones. ¿Y qué tipo de cosas estaba escuchando? Revelaciones que debe ser mañana, este tipo de cosas, etc. Hermanos, yo veo que de nuevo la Biblia misma está poniendo énfasis. Fe viene por oír por la palabra de Dios. Que dije en 1 de Timoteo, o 2 Timoteo 3 de nuevo, para que sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra que va a través de la palabra de Dios. Entonces, hay mucha gente que me ha dicho, no, pastor, está equivocado porque la letra mata. ¿Cuántas personas me han dicho, la letra mata? Mira, no lee la Biblia, pastor, porque la letra mata. Y aún ellos mismos no entienden lo que decía esa escritura. Cuando dice la letra mata, Pablo está hablando de la comparación de la ley con la gracia. Dice que la letra de la ley, el Antiguo Testamento, condena, pero la gracia nos da vida. No está nada diciendo no lee la Biblia. ¿Cómo sería? Hoy en día he escuchado a la iglesia que dice no lee la Biblia. Una de las críticas más fuertes que recibí cuando era pastor en La Serena, dije, no escuches a pastor, es demasiado bíblico. Me dolía tanto mi corazón escuchar eso, yo soy demasiado bíblico. Pero en verdad, hermanos, la Biblia es la luz que nos ha dado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Para siempre está establecido, dice el Salmo 119, por favor, dice, Salmo 119, versículo 89. Y todo el Salmo 119 está hablando específicamente sobre la palabra de Dios revelada, específicamente en su palabra. Y versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice más o menos lo mismo Mateo 24, 35. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hermanos, no deje que nadie trate de agregar Cristo más lenguas, Cristo más la Virgen, Cristo más San Lorenzo, Cristo más la filosofía, Cristo más gnosticismo. No, es Cristo más nada. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es Cristo revelado para nosotros.
Entonces con esto nosotros llegamos a la meta final, y yo sé que ya se terminó mucho, pero la meta final es para la edificación de la iglesia. Primeramente, que yo puedo leer el capítulo 14, versículos 21 y 22, dice: en la ley está escrito: en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. O en otra palabra, este fue algo dirigido específicamente al pueblo de Dios, que es los judíos. Los judíos, Dios usaba señales, los griegos usan sabiduría. Entonces, el propósito de lenguas es tener un judío inconverso en su congregación. Si no tenía un judío inconverso que está en su congregación, lenguas realmente no era para ellos. Así dice aquí en versículo 21-22. Pero también vemos nosotros que el propósito de esto era para la edificación de la iglesia. Hay dos dones mencionados en capítulo 14. Profecía, que es predicar, y lenguas. Y en todo caso está diciendo que es mucho mejor la profecía que las lenguas. Lenguas, a propósito, es la última en la lista, las dos listas dadas en capítulo 12, siempre al final, y lenguas, no como si fuese lo más importante. También vemos de que si alguien quiere decir, pero ya dice en Marcos 16, 15 o 17, dice, este va a seguir hablando otros idiomas, pero también dice que van a estar llevando serpientes y veneno, así que si uno dice que debemos hablar lengua, también debemos poder tomar veneno o tomar serpientes venenosos y no nos va a hacer daño. Esas fueron señales para los primeros cristianos saliendo de ese tiempo de Marcos. Ahora, resulta que sabiendo esto, que es muy importante, entonces, y también está diciendo que una palabra que no le da ningún sentido, no tiene beneficio. Resulta, por ejemplo, supongamos que en vez de mi señora tocando el piano en otra iglesia, yo voy a tocar el piano. Yo puedo tocar el piano. No va a tener ninguna gracia, no le va a gustar, va a decir, por favor, pastor, pare, ¿cierto? Así es, porque notas, pero no en un orden, notas no para decir algo en la música. Y así es gente que trata de decir cosas que no tienen ningún sentido. Ese no fue el don de lenguas. El don de lenguas era hablando en otro idioma, porque gente presente podría escuchar el mensaje. En ese caso, ok. Si alguien puede hablar a una persona de un país que tiene otro idioma y no hay traductor, etc., Dios quisiera dar a esa persona un don de entenderse entre sí. Amén. Pero ese de estar hablando con una mezcla de sonidos saliendo de la boca y otros desórdenes, Pablo está tratando de terminar con esto. Él mira lo que eran los profetas de Baal, el Antiguo Testamento, ahí soltando, gritando, cortándose, etc., porque la idea de paganismo es que los dioses dormían o estaban en viaje, tenían que llamar la atención para que ellos se escucharan por un momento. Repetían muchas oraciones, muchas cosas porque quizás en un momento escucha. Pero cuando cuando Elías oró, él oró así: Señor, escúcheme, bla, bla, bla. Entonces, es decir, que él dijo, mire, Señor, una frase, como dos frases, tres frases y nada más. No saltando, no gritando, no haciendo un escándalo. Ese fue los Baales, los profetas de Baales, no el profeta de Dios. Cuando Cristo sanó al hombre endemoniado, estaba fuera de sí y él sanó, estaba en su juicio cabal, sentado, escuchando, no haciendo giras alrededor. Hay un culto de vudú que está en los países como en Haití, donde la gente se siente y anda haciendo vueltas así, sus ojos atrás en su cabeza, y toda la gente rítmicamente con tambores, etcétera, así, porque ha sido tomado por un espíritu. Ese es lo que hace el pagano, no el cristiano. El cristiano está sentado en su juicio cabal, escuchando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, en esa última parte, ya terminando, dice que si va a usar ese don hay que usarlo según orden, y aquí son algunas instrucciones. Solamente 3 personas pueden hablar en lenguas en una congregación, no más de 3, y siempre uno por uno, nunca 2 al mismo tiempo. Ok, entonces, solo 3 por turno, y hay que tener un intérprete presente que va a traducir lo que está diciendo. Ninguna mujer puede hablar en lenguas, no hay que hacerlo desordenadamente, y preferible que haya judíos inconversos.
Así que pues, si alguien dice, pastor dice, no impidáis hablar en lenguas, yo no voy a impedir. Pero si lo va a hacer, más vale que haga según lo que dice en la palabra de Dios. Dios no es un Dios de desorden. Ahora, de nuevo yo estaba diciendo que cuando venga lo perfecto está hablando así. Yo termino con esto. Dos cosas. Número uno es que yo cuando estaba en la Fuerza Aérea yo fui invitado, yo participaba en una iglesia carismática, por decir, y yo me acuerdo que yo participé en todo lo que se hace en esto. Y era una buena experiencia, yo estaba muy enamorado con la gente que estaba en esta iglesia, etc. Pero por algo yo terminé allá, yo volví a mis raíces en California, yo estaba en otra iglesia y yo vi una contradicción. Uno dice sí, otro dice que no. Yo estaba en el medio, trataba de mantener un pie en cada uno, todos están bien. Pero al final yo tuve que tomar una decisión. Así que en vez de ir por experiencia, dije, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Y yo llegué a la conclusión absolutamente segura que los dones que fueron en este tiempo como un juego de dones, etcétera, que Dios está dando, se terminaron con la llegada de la palabra de Dios. Ahora, Dios puede intervenir en un milagro en cualquier momento, si Dios quiere. Dios puede hacer lo que quiere. Yo hablo en general, lo que dice aquí, lo que yo veo, lo que está pasando en el mundo y lo que dice aquí no encaja. Entonces, con todo esto, hablando de lo último, había un congreso de cierta iglesia pentecostal en Jerusalén. Había delegados de todo el mundo, de iglesias de toda parte del mundo. No me acuerdo cuántas personas estaban presentes, pero era como un grupo muy, muy grande. Y cada uno de ellos tenía como un aparato traductor. Así que la persona predicando ese día hablaba y estaba en su oído, ellos escuchaban su propio idioma. Obvio, gracias a la tecnología todos escucharon. Pero el día de Pentecostés no fue así. El día de Pentecostés era el poder de Dios. El poder de Dios que cada uno escuchaba en su propio idioma, sin ninguna tecnología. No estoy en contra, al contrario, estoy a favor de la tecnología. Pero es el mismo Dios. ¿Por qué hoy no y ahí sí? Porque Dios no siempre trabaja de la misma manera. No cuestiono el poder de Dios o el plan de Dios. Yo veo que Dios no siempre trabaja de la misma manera a lo largo de la Biblia. Y yo veo que los dones ya cumplieron su propósito y Dios ahora dice que escucha mi palabra. Esto yo sé. Yo sé que todo lo que sale es absolutamente la palabra de Dios. No tengo que cuestionar. Cuando escucho otra cosa, vuelvo a 1 de Juan, capítulo 4, 1, probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Así que, por favor, hermanos, mi propósito no es hablar en contra de hermanos o otras iglesias, cada uno dará cuenta por sí. Pero sí tengo que ser honesto en decir lo que yo pienso que lo que la Biblia nos está enseñando. Piénsalo, gracias por su paciencia y que el Señor le bendiga.